Voy a disculparme con Jeff y con alguien más que esté por allí que no, Mahayan, que no, probablemente no hable castellano. Más allá de la amabilidad que podemos tener con nuestros visitantes, a mí me parece que es importante hacer ciencia en castellano. Y por eso la hago desde castellano. Yo leí mi tesis en Inglaterra. Entonces, disculpas nomás. Vi que Carmen ha sido nombrada miembro honorario de la sociedad. Me parece muy importante. Me gustaría felicitar a Carmen. Su trabajo ha sido muy importante para todos nosotros. Entonces, bueno, creo que debo agradecer también la amabilidad de todos ustedes por escucharme, por estar hoy acá, por haberme invitado. En fin. Vamos a hablar un poco sobre la ley de Verdún, la ley de Verdón y Kaldor, y hacerla en una perspectiva multisectorial, pensando en si nos es útil para hacer estudios de estructura productiva, para saber si nos es útil desde el punto de vista del modelo input-output, etcétera. El modelo tiene, como sabemos todos, tiene el problema de que pues es un modelo estático. Esa es la clásica y principal crítica que hacen desde fuera. Entonces, si atendemos a esa crítica, diríamos, vamos a perder la posibilidad de hacer análisis pues, de fenómenos como el crecimiento o el desarrollo, que son fenómenos básicamente dinámicos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aproximamos este asunto? Por una parte. Por la otra, el crecimiento y el desarrollo son fenómenos muy complicados, muy complejos, es decir, no complicados, sino complejos, y son fenómenos para los que no tenemos buenas explicaciones ni armas, ni armas analíticas tampoco. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer política económica del crecimiento, pues hay discusiones teóricas bastante agrias a veces, y no nos ponemos de acuerdo. Y menos el tema del desarrollo, ¿no? Que es todavía más complejo. Entonces, bueno, esa es la motivación del trabajo. Kaldor, y si pasamos a la siguiente, por favor. Kaldor se pregunta en el 66, en el año 1966, ¿por qué la Gran Bretaña crece más lentamente que el resto de los países desarrollados? Y su explicación es muy curiosa, dice que porque la economía británica es una economía madura. Y entiende por madura una economía en donde todos los sectores han alcanzado la misma productividad factorial y la misma tasa de crecimiento. Entonces no hay ningún sector que pueda funcionar como motor de crecimiento. En las economías menos maduras, se entiende, hay por lo menos un sector, un grupo de ramas que crecen más rápido y son impulsoras del crecimiento del resto del sistema. Postula Kaldor que el crecimiento es un fenómeno desbalanceado y que
se transfiere en el fenómeno, en el crecimiento, se transfieren recursos de los sectores que crecen más lentamente a los sectores que crecen más rápidamente. Se entiende que estos sectores que crecen más rápidamente son sectores más productivos también. Entonces me parece que ese es un punto interesante para comenzar, y si vamos a la siguiente, para comenzar pues la reflexión sobre qué hacer y cómo, qué hacer desde el punto de vista académico con el crecimiento. Entonces, bueno, el desarrollo, sabemos, se caracteriza por el cambio en la estructura productiva. Y en este cambio ganan peso en el producto, en el empleo, etcétera, las ramas que tienen mayor productividad. Y son ramas que tienen mayor capacidad de crecimiento. Las economías se desarrollan por medio de la industrialización porque en la industria manufacturera, sobre todo en la industria manufacturera, es en donde aparecen los rendimientos crecientes. El resto de las ramas no están, no, dice Kaldor, y dicen otros autores, no son sujetas de rendimientos crecientes. En todo caso, reflejan el crecimiento que les transmite el resto de la economía. Básicamente, pensemos en los servicios como proveedores a la manufactura, el crecimiento manufacturero, o las ramas, por ejemplo, agrícolas, que transfieren recursos a los sectores manufactureros y por ese crecimiento, por esa transferencia de recursos, incrementan su productividad, incrementan su producto. Pero son ramas, digamos, que reflejan el crecimiento. Yo propongo en este trabajo que el modernismo de un producto es un terreno, el input-output, es un terreno propicio para estudiar el papel de las ramas en la dinámica y entender el significado del cambio estructural resultante. Porque, pues, es un modelo multisectorial, justamente, ¿no? Entonces podemos estudiar, podemos analizar cómo se comportan las distintas partes del sistema económico. Entonces, bueno, probablemente si vamos a seguir en el plano del análisis, en el plano de la estática comparada, pero podemos incorporar nuevos elementos a nuestros análisis. Cambiamos la siguiente lámina, por favor. Bueno, la estructura económica, la estructura productiva se define a partir del conjunto de ramas que existen en la economía y las relaciones entre ellas que aparecen cuando las ramas intercambian entre ellas y la rama compradora emplea esos productos como insumos en sus procesos productivos. Nada nuevo. La intensidad de las relaciones respecto del tamaño del producto son elementos importantes para caracterizar la interdependencia entre las ramas y para caracterizar también la estructura productiva. Leontief, 1937. La siguiente lámina, por favor. Bueno, el proceso de producción de la economía es la conocidísima ecuación, XY es igual a XY más F, que para una rama se escribe como está puesto ahí,
Y los coeficientes describen el grado de dependencia de cada rama sobre el resto y sobre la economía. Y, por supuesto, derivan de la tecnología de la producción. Si cambian los precios relativos, la rentabilidad relativa de los procesos cambia y los empresarios sustituyen sus tecnologías por otras que devienen más rentables. Eso explicaría, desde el punto de vista de Leontief, el cambio estructural, porque es un modelo de equilibrio estático. Entonces, esta aparición de nuevas tecnologías, bueno, perdón, también la aparición de nuevas tecnologías, de inventos y tal, puede acelerar el cambio tecnológico. Como también lo puede acelerar los cambios en la composición de las canastas de consumo. En todo caso, vamos a rescatar la idea de que las ramas crecen a tasas diferenciadas y por eso vemos, cuando comparamos dos tablas input-output de un solo país, pues siempre vamos a encontrar que las tablas son diferentes. Luego, la productividad de los factores es diferente entre las ramas porque crecen de manera diferenciada y podemos postular entonces que los factores van a tener remuneraciones distintas. Se fraccionan los factores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la agricultura no es necesariamente el trabajo de la rama productora de productos metálicos, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Todos estos elementos hay que considerarlos a la hora de trabajar con un modelo de equilibrio como el modelo de subproducto. La que sigue, por favor. El origen de la ley Caldor-Verdún, Caldor-Verdún, es el trabajo de Fernón del 49, que, digamos, él nota una regularidad estadística, que de la expansión de la producción industrial favorece el desarrollo de la productividad del trabajo, porque hay más división del trabajo, o sea, la división del trabajo avanza y los operarios aprenden. Es una regularidad estadística, pues, que es poco, sobre lo que no hay mucho que discutir más bien. Y básicamente la discusión sobre la ley se ha centrado en temas no de su validez, sino en cuestiones técnicas. La ley se ha demostrado de diferentes maneras en el mundo de los modelos estadísticos, estadística aplicada, y en el mundo de la macroeconomía. A veces la economía la han dividido en tres grandes sectores, ¿no? Pero en general, pues hablamos de un fenómeno estudiado desde la macro. Esto es lo que les decía hace rato, que la economía de la Gran Bretaña es una economía madura, del año 66, mucho más madura, dice Caldor, que sus competidores. Entonces, no tienen ramas que funcionen como motores del sistema. Todos crecen a la misma tasa, todos tienen la misma productividad. La que sigue, por favor. Esta no la veo nada.
Bueno, a ver. El modelo input-output lo hemos empleado mucho para simular los efectos de alterar el valor de la composición de las variables exógenas sobre el producto, pero siempre hemos mantenido las proporciones sistémicas inalteradas. Y suponemos siempre, claro, que existen recursos disponibles para satisfacer la demanda ampliada. Siempre suponemos en esos ejercicios que los efectos de la expansión de la demanda son temporales y que una vez agotados la economía vuelve al punto de partida. El modelo input-output no considera el problema de la generación del excedente y por lo tanto no hay posibilidad de crecimiento. Suponemos siempre que hay reproducción simple de la economía en el modelo circular. Al contrario de otros modelos circulares como, por ejemplo, el Schumpeter, ¿no? que es un modelo también de crecimiento. El que sigue, por favor. Bueno, entonces, al contrario del modelo de Gantief, la ley de Cantor-Verdon se refiere a la capacidad de un grupo de ramas para impulsar el crecimiento general de la economía. Requiere este estudio diferenciar entre las ramas que crecen más rápido, las ramas que crecen más lentamente. Entonces, si tenemos un modelo como el input-output, pues entonces las matrices y los vectores pueden particionarse o deben particionarse de manera de representar este supuesto, ramas diferenciadas. Y enseguida estudiar las relaciones entre los grupos de ramas. Para seguir con Kaldor, pues la diferencia entre las manufacturas y el resto. Y ello va a suponer la descomposición de los multiplicadores entre justamente grupos de ramas, entre las ramas, por ejemplo, manufactureras, las ramas no manufactureras y las relaciones que se van a establecer entre los dos grupos. Cómo las ramas manufactureras impulsan el crecimiento en las ramas no manufactureras y viceversa. Si es que ocurriera ese impulso. La que sigue, por favor. Miyazawa propone un estudio regional. Bueno, en fin, decíamos ayer, dijo aquel. Miyazawa dice justamente, es decir, Miyazawa construye un modelo regional es decir, divide la economía en dos regiones y estudia las relaciones que se establecen entre estas dos regiones, entre los sectores que están ubicados en estas dos regiones. Y demuestra cómo particionando las matrices descompone los multiplicadores y aprecia los efectos de derrame de los efectos del crecimiento entre los grupos de ramas. Y además los multiplicadores que pueden ocurrir dentro de cada grupo de ramas, o sea, dentro de cada región en su caso.
La que sigue, por favor. Ahí. Entonces, la matriz particionada, tanto para Miyazawa como para Kaldor, puede quedar como está escrita acá, ¿no? A asterisco es igual a una matriz A particionada en 4. Las ramas que están sobre la diagonal principal representan a las relaciones dentro de cada grupo de sectores, por ejemplo, el Kaldor, las manufacturas y las no manufacturas. El sector 1 serían las manufacturas, el sector 2 serían las no manufacturas. Hoy en Miyazawa, pues es la región 1 y la región 2. Y las submatrices que están fuera de la diagonal principal, pues son las ramas de relaciones entre los grupos de sectores. Estas matrices pueden ser rectangulares. La solución es esta que aparece aquí abajo. P es igual a I menos A estrella a la menos 1. Y bueno, hay métodos matemáticos para hacerlo. Jeffrey sabe más que yo sobre eso. Tiene un muy buen artículo sobre el tema. La que sigue, por favor. Entonces, si regresamos un momento, disculpe. Digamos, básicamente lo que estamos haciendo es proponer que tenemos instrumentos en el modelo de input-output para pensar en el modelo de Kaldor de crecimiento. Es decir, si aceptamos que la manufactura puede ser en un sector donde aparece, entonces nos conviene entender a la economía de este modo. Vale, espera. Un segundo. Sí. Bueno, podemos también pensar que hay diferentes grupos de ramas, además de estas manufactureras o no manufactureras. Podemos distinguir dentro de las ramas manufactureras, podemos distinguir dentro de las ramas no manufactureras, por ejemplo, agricultura contra servicios o algo así. Sabemos, por ejemplo, que las ramas de alta tecnología tienen mayores tasas de crecimiento, mayores elasticidades precio de la demanda, mayores multiplicadores. Entonces puede ser interesante fijarnos en ellas. Hay algunas ramas que tienen mayor capacidad de incorporar avances tecnológicos, según lo hemos visto, etc. La matriz A se puede particionar en tantos subgrupos, tantas submatrices como nos parezca conveniente. El límite siendo el número de ramas existente en economía, lo cual pues, hace un poco el ejercicio inútil, ¿no? Pero básicamente es esta reflexión sobre, o sea, más bien, la intención del trabajo, y con esto concluyo, la intención del trabajo es ver, explorar cómo pensamos el modelo como un instrumento para mirar un tema como el desarrollo económico. Tema que me ha interesado en los últimos meses a mí. Entonces, bueno, pues eso es básicamente la idea del trabajo. Y les agradezco haber
atendido con todos los estos accidentes que nos han pasado. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Fidel. Y disculpa también por todos estos accidentes, pero bueno, estamos en familia y bueno, ¿qué vamos a hacer?